Bienvenidos a este nuevo tema. Hoy día vamos a estudiar las teorías científicas en torno al origen del planeta Tierra, nuestro planeta. Es un tema muy importante porque nos ayuda a comprender no solo cómo se formó nuestro planeta, sino también cómo surgió la vida y cómo hemos llegado hasta este momento presente. La Tierra se formó aproximadamente hace unos 4.600 millones de años, lo que significa que ha pasado mucho tiempo y por tanto la Tierra tuvo que pasar por muchos cambios antes de convertirse en el lugar que conocemos hoy día, un lugar habitable. Según los científicos, todo comenzó con una gran nube de polvo en el espacio, materiales que estaban dispersos, que con el tiempo dieron lugar a los planetas, al sistema solar básicamente. Para entenderlo mejor o para poder acercarnos a esta idea, podemos imaginar una gran nube que empieza a girar lentamente y poco a poco se van concentrando sus elementos en el centro. Por así decir, se empiezan a comprimir hasta formar, digamos, en este caso, los planetas, incluso las estrellas. De hecho, ¿sabías que si toda la historia de la Tierra fuera un solo día, si pudiéramos decir que el tiempo de conformación del planeta Tierra fuera un solo día, los seres humanos aparecimos recién en el último segundo? Es impresionante. Somos una especie bastante joven. Esa nube de gas inicial comenzó a girar cada vez más rápido debido a la gravedad y en el centro se acumuló la mayor cantidad de materia, formando en este caso el Sol. En torno a él, el resto de materiales comenzó también a agruparse en pequeños cuerpos que colisionaban entre sí y se unían, formando los planetas entre los cuales estaba la Tierra. En sus inicios, la Tierra era completamente diferente a como la conocemos hoy día. Era una enorme bola de roca fundida, extremadamente caliente, con temperaturas muy altas. Además, estaba constantemente siendo golpeada por meteoritos, lo que hacía que su superficie fuera inestable y peligrosa. Con el paso del tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse lentamente y este proceso permitió que se formara una capa sólida de superficie que es lo que conocemos como la corteza terrestre, claramente con una gran actividad volcánica en un principio. También se liberaron gases desde el interior del planeta, lo que formó la primera atmósfera de la Tierra, la atmósfera primitiva, que obviamente era muy diferente de la atmósfera actual, porque no tenía mucha presencia de oxígeno. De hecho, si lo pensamos, al inicio, como no había mucho oxígeno, si tuviéramos en ese momento, los seres humanos literalmente no podríamos sobrevivir porque sería una atmósfera completamente irrespirable. A medida que la temperatura iba bajando, el vapor de agua presente en la atmósfera también comenzó a enfriarse y a condensarse, formando los primeros océanos. Algunos científicos también plantean que parte del agua pudo haber llegado del espacio transportada por meteoritos. La evidencia geológica explica de que en los océanos surgieron las primeras formas de vida. Así que los océanos fueron el primer lugar, digamos, en habitarse o en ser poblado por especies animales. Así que con el tiempo aparecieron microorganismos capaces de realizar fotosíntesis, como las cianobacterias. Estos organismos comenzaron a liberar oxígeno al ambiente, es decir, consumir todo ese dióxido de carbono producido por la gran actividad volcánica y producir básicamente oxígeno. Este proceso cambió completamente la atmósfera y permitió la aparición o dio lugar a la aparición de formas de vida complejas. Con el tiempo, la actividad volcánica dio lugar a la formación de islas que posteriormente se unieron formando continentes. Este proceso continúa incluso hoy día debido al movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. En un momento de la historia, todos los continentes estaban unidos formando un solo supercontinente llamado Pangea. Con el paso de los millones de años, este fragmento, esta pieza completa de tierra, se fue fragmentando, lo cual dio origen a los continentes actuales. De hecho, los continentes siguen moviéndose actualmente, aunque lo hacen muy lentamente. Según la teoría de evolución de Darwin, la vida continuó evolucionando desde organismos simples hasta formas más complejas. Los primeros fueron en el agua y luego se fueron adaptando a ambientes diferentes. Esta teoría de Darwin en muchos casos no coincide con la aparición de los fósiles que la arqueología ha ido presentando con el tiempo, donde vemos básicamente saltos, ¿verdad?, de tiempo entre especie y especie,
lo que no permite encontrar estas especies intermedias que plantea la teoría de Darwin. Ahora bien, la vida en la tierra firme básicamente se permitió gracias a que se fue formando una especie de capa en torno a la atmósfera terrestre, que es la que conocemos como la capa de ozono. Esta fue clave, ya que protegió a los seres vivos de la radiación solar, y esto permitió que la vida saliera del agua y pudiera colonizar la tierra firme. Esto entonces son las explicaciones que dan los científicos en cuanto a la aparición de la vida en la Tierra. En otras palabras, podemos decir que se dieron condiciones adecuadas para que la atmósfera fuera respirable, pero también para que la atmósfera contuviera esta capa de ozono que protegiera a la vida de la radiación solar. A lo largo de la historia de la Tierra ha pasado por muchos cambios muy fuertes, incluso grandes extinciones masivas. Hay muchas explicaciones en torno a esto. Estas extinciones eliminaron muchas especies, pero también permitió la aparición de nuevas especies. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante millones de años. Sin embargo, desaparecieron tras un evento catastrófico, probablemente el impacto de un asteroide. De hecho, más del 70% de las especies desaparecieron en aquella gran extinción. Los seres humanos aparecimos mucho tiempo después. Comparado con la historia de la Tierra, nuestra existencia es realmente muy reciente. Consideremos ahora la aparición del ser humano. En este caso, hablando en términos más generales, hablando de la vida como tal, existen diferentes teorías que explican el origen. Por un lado está la teoría creacionista, que plantea que Dios, un ser superior, creó la vida y todo lo que existe. También está la teoría de la generación espontánea, pero esta ya fue descartada. Está la teoría de panspermia, que propone que la vida llegó desde el espacio. Y la teoría Oparin, que explica el origen químico de la vida. Cada una ha sido importante en la búsqueda de respuestas. Aunque todas son teorías, ¿verdad?, siguen demostrando el interés del ser humano por descubrir su origen. Estudiar el origen de la Tierra nos permite entender cómo ha cambiado nuestro planeta, cómo se ha desarrollado la vida, y también nos ayuda a valorar mucho el lugar donde vivimos. En resumen, podemos decir que la Tierra se formó a partir de una nube de gas y polvo que pasó por procesos de enfriamiento y formación, por un lado de los océanos y también de la Tierra, la aparición de la vida. Con el tiempo hubieron diferentes especies que fueron apareciendo y desapareciendo hasta llegar a nuestra aparición como seres humanos, como humanidad. Así que existen muchas explicaciones en torno al origen de la vida. Hemos visto que existe la teoría creacionista y otras propuestas científicas que forman parte básicamente del estudio y reflexión del ser humano sobre su origen. Comprender el origen de la Tierra es entender nuestra propia historia y el lugar que ocupamos en el universo. Para seguir profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.